En el corazón del desierto, donde el sol abrasador se fundía con la sombra de las montañas, una historia antigua y olvidada aguardaba ser revelada. Era la historia de los moabitas, un pueblo cuyas raíces estaban entrelazadas con las de Israel, pero cuyos caminos estaban marcados por el conflicto y la redención. Todo comenzó con un hombre llamado Lot, sobrino de Abraham, quien huyó de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Con él, sus dos hijas buscaron refugio en las cuevas de las montañas, donde la desesperanza parecía ser su única compañera. Aisladas del mundo y sin perspectivas de futuro, las hijas de Lot, influenciadas por la corrupción que habían presenciado, tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia. En la oscuridad de la cueva, iluminada tan solo por una débil llama, la hija mayor miró a la menor y dijo: «Nuestro padre está envejeciendo y no hay hombre en la tierra que pueda aparearse con nosotras. Démosle vino a nuestro padre y acostémonos con él para que podamos preservar nuestra descendencia». Así, en el transcurso de 2 noches, llevaron a cabo su plan. De esa unión prohibida nacieron Moab y Ben-Amí, los fundadores de las naciones, moabita y amonita. Sus nombres estaban destinados a resonar a través de los siglos, no como símbolo de bendición, sino como recordatorio de las consecuencias del pecado y la desesperación. A medida que Moab y Ben-Amí crecían, también crecía la tensión entre sus descendientes y el pueblo de Israel. Los moabitas, marcados por su pasado, se convirtieron en una espina clavada en el costado de Israel, una fuente constante de conflicto y prueba. Su historia fue un testimonio de cómo las acciones de una sola noche podían moldear el destino de generaciones. Pero como veremos, la historia de los moabitas no fue solo una historia de conflicto y separación, fue también una historia de redención y gracia, donde incluso los más improbables podían encontrar un lugar en el plan de Dios. Pasaron los años y los descendientes de Moab se consolidaron como una nación fuerte y orgullosa. Cuando los israelitas, tras su largo viaje por el desierto, llegaron a las fronteras de la tierra prometida, encontraron a los moabitas no como aliados, sino como firmes adversarios. El rey de Moab, Balac, al ver el vasto campamento de Israel, se llenó de un profundo temor. En lugar de enfrentarse a los israelitas en batalla abierta, recurrió a un plan más insidioso. Balac convocó a Balaam, un famoso vidente de la época, y le ofreció grandes riquezas si maldecía a Israel. Balaam, tentado por la oferta, emprendió su misión, pero se topó con un obstáculo inesperado. A cada intento de maldecir a Israel, solo salían bendiciones de su boca, frustrando los planes de Balac. Era como si Dios mismo protegiera a Israel, distorsionando las palabras de Balaam para su propio beneficio. Frustrados, pero no derrotados, los moabitas cambiaron de estrategia. Si no podían vencer a Israel por la fuerza o la magia, intentarían corromperlo desde dentro. Mujeres moabitas fueron enviadas al campamento israelita, invitando a los hombres a sacrificar a sus dioses. Muchos israelitas, seducidos, cayeron en la trampa de la idolatría y la inmoralidad, provocando la ira de Dios sobre su propio pueblo. Fue una época oscura para Israel, pero también un recordatorio de que el verdadero peligro a menudo no proviene de los ejércitos enemigos, sino de la tentación y la traición interna. La historia de los moabitas se convirtió así en una advertencia sobre los peligros de la seducción y la infidelidad. La ley de Dios, registrada en Deuteronomio, era clara y severa con respecto a los moabitas. Ningún moabita entrará en la asamblea del Señor, ni siquiera por 10 generaciones. Esta prohibición fue consecuencia directa de las acciones hostiles de Moab hacia Israel
incluyendo su negativa a ofrecer hospitalidad durante el éxodo y su intento de maldecirlos. Parecía que el destino de los moabitas estaba sellado, separados para siempre del pueblo del pacto. Sin embargo, como suele ocurrir en las historias bíblicas, el plan de Dios es más profundo y misterioso de lo que las leyes podrían sugerir. En uno de los períodos más oscuros de la historia de Israel, durante la época de los jueces, comenzó a desarrollarse una historia de amor, lealtad y redención que desafió todas las expectativas. En Belén, una familia israelita, liderada por Elimelec y su esposa Noemí, huyó de una grave hambruna a la tierra de Moab. Allí, sus dos hijos se casaron con mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Sin embargo, la tragedia no tardó en sobrevenir. Elimelec y sus hijos murieron, dejando a Noemí y a sus nueras en una situación desesperada. Cuando Noemí decidió regresar a Belén, animó a sus nueras a quedarse en Moab para que pudieran reconstruir sus vidas. Orfa se despidió entre lágrimas, pero Ruth, con un corazón lleno de fe y lealtad, se negó a dejar a Noemí. Con palabras que resonarían a través de los siglos, Ruth declaró: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Esta declaración de fe y lealtad marcó el inicio de un camino que cambiaría el destino de Ruth en la tierra, pero también el curso de la historia de Israel. Cuando decidió abrazar a los dioses de Israel y su aldea, Ruth, un moabita, se convirtió en un símbolo de cómo la gracia de Dios podía trascender barreras y transformar vidas. Al llegar a Belén, Ruth y Noemí se enfrentaron a un futuro incierto. Noemí, amargada por la pérdida y las dificultades, no veía esperanza. Ruth, sin embargo, estaba decidida a cuidar de su familia y disfrutar plenamente de la vida en su nuevo hogar. Su dedicación y trabajo duro llamaron inmediatamente la atención de Buz, pariente de Elimelec, un hombre de buena reputación y riqueza. Buz, impresionado por la lealtad y el carácter de Ruth, decidió ser su redentor, un papel crucial en la sociedad israelí. Como redentor, tenía la responsabilidad de proteger y proveer para Ruth y Noemí, asegurando que el linaje de Elimelec no se perdiera. Al casarse con Ruth, Buz cumplió con esta responsabilidad, lo que también allanó el camino para que Ruth se convirtiera en parte integral de la comunidad israelí. La unión de Booz y Ruth fue más que un matrimonio, sí fue un símbolo de redención y restauración. A través de esta unión, Ruth, fuera de un pueblo prohibido, encontró su lugar en el corazón de Israel. Su historia es un poderoso testimonio de cómo la gracia de Dios puede trascender las barreras más profundas, transformando vidas y creando historias de redención en medio de la desesperación. La historia de Ruth no termina con su matrimonio. Se convirtió en la antepasada del rey David y por lo tanto en parte del linaje que condujo al nacimiento de Jesucristo. Así, una mujer moabita, previamente marginada, se convirtió en una pieza crucial en el plan de salvación de Dios, demostrando que su gracia y misericordia no tienen límites. Continuemos con el siguiente capítulo, manteniendo la narrativa cautivadora y las transiciones fluidas. La historia de Ruth y Booz es un poderoso recordatorio de que Dios obra de maneras misteriosas, a menudo usando lo improbable para lograr sus propósitos. Ruth, una moabita, encontró en la tierra un hogar y una familia en Israel, una campana que también formó parte de una línea que cambiaría el curso de la historia. Su historia es un testimonio de la gracia de Dios, capaz de transformar el pasado más oscuro en un futuro lleno de esperanza. La inclusión de Ruth en la genealogía de Jesucristo, como se registra en el Evangelio de Mateo, no es un detalle menor. Es una declaración divina de que el plan de salvación de Dios siempre tiene la intención de incluir a todas las personas, sin importar su origen.
La fe, la lealtad y el amor de Ruth por Noemí y Dios la elevaron de ser una extravagancia prohibida a una figura central en la historia de la redención. La historia de los moabitas, que comenzó en la oscuridad de una cueva con un acto de desesperación, terminó con una luz de esperanza que brilló a través de generaciones. Nos enseña que, por muy oscuro que sea nuestro pasado, la gracia de Dios es suficiente para redimirnos y transformarnos. La historia de Ruth nos recuerda que Dios no mira nuestro pasado, solo nuestro corazón, y que su misericordia está disponible para todos los que la buscan sinceramente. Así concluye nuestro recorrido por la historia de los moabitas, una historia de conflicto y redención, de separación e inclusión, de pecado y gracia. Recordemos que, como Ruth, estamos llamados a acoger la gracia de Dios y a vivir vidas de fe y lealtad, sabiendo que Él puede transformar incluso las situaciones más desesperanzadoras en historias de esperanza y redención. Al reflexionar sobre la trayectoria de los moabitas, desde sus oscuros comienzos hasta el papel inesperado que desempeñaron en el plan de salvación, recordamos una poderosa verdad. La gracia de Dios es mayor que cualquier error o fracaso humano. La historia de Ruth, en particular, destaca cómo la fe y la lealtad pueden abrir puertas que parecen cerradas para siempre. La vida de Ruth nos enseña que, sin importar de dónde venimos ni los errores que hayamos cometido, siempre hay espacio para la redención y un nuevo comienzo. Su historia es una invitación para que todos, sin importar nuestro pasado, abracemos la gracia de Dios y le permitamos guiarnos hacia un futuro de esperanza y propósito. Si esta historia de fe y transformación te inspiró, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para leer más historias y reflexiones bíblicas. Juntos podemos seguir explorando las profundidades de la gracia divina y descubrir cómo se manifiesta en nuestras vidas hoy.